Septiembre es un mes aciago porque comúnmente se presentan una serie de sismos, microsismos y temblores. Pero bueno, esperemos que ya todo vuelva a la normalidad y yo les doy la bienvenida, sean todos los presentes bienvenidos, bienvenidas a este primer Congreso Mundial para la Prevención y Atención a las Adicciones. Me refiero a los profesionales de la salud, a estudiantes de medicina, ciencias de la salud, ciencias sociales, de humanidades y áreas afines, así como a los sectores educativo, empresarial, medios de comunicación, representantes de la sociedad civil y todo público en general. A cada una de las instituciones responsables de organizar este evento, a quienes de igual forma saludamos con mucho gusto, así como a los integrantes de las instituciones invitadas, tanto a nivel nacional como internacional. El que la ciencia pueda sobrevivir largamente depende de la psicología, es decir, depende de lo que los seres humanos deseen. Bertrand Russell, filósofo, matemático y escritor británico. Nuestra siguiente ponencia, conferencia magistral, se denomina Perspectiva de la terapia de aceptación y compromiso para el tratamiento del consumo problemático de sustancias, y correrá a cargo del maestro Tomás Castillo Cabrera, quien es director general del Centro de Psicoterapia en Contexto. Y voy a leer una breve semblanza del maestro Castillo para que ustedes tengan conocimiento de su trayectoria. Él es psicólogo clínico y maestro en psicología de las adicciones, egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Está capacitado en la implementación de terapia de aceptación y compromiso, terapia analítico-funcional y terapia conductual basada en procesos, entre otras intervenciones basadas en evidencia. Ha sido docente invitado en la UNAM, así como capacitador invitado en diversos diplomados, cursos y talleres nacionales e internacionales. Sus áreas de trabajo e investigación son psicología y salud, psicología de las adicciones, tratamientos psicoterapéuticos presenciales y a distancia, y uso de tecnologías en psicoterapia, entre otros. Fue coordinador de la afiliación Ciudad de México de la Asociación para la Ciencia Conductual Contextual y actualmente dirige los proyectos Red Contextual MX, un espacio que aloja foros de discusión, directorio y recursos profesionales para terapeutas conductual y contextuales, y ACT México, de la Ciudad de México, donde funge como terapeuta de adolescentes y adultos. Le damos la más cordial bienvenida y el micrófono es todo suyo, maestro Tomás Castillo Cabrera. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Martín, por la invitación. Gracias a la Universidad Hebraica y gracias a todos los organizadores de este curso. A Humberto Villa por extenderme la invitación y a todo su grupo de colaboradores por hacer posible estos ejercicios de diseminación del conocimiento que creo que son tan necesarios para las terapias basadas en evidencia. Entonces, son las 11:18. Yo tengo que cerrar esta conferencia en punto de las 2 de la tarde. Y la dinámica que planteé para el día de hoy es una dinámica de diseminación y preguntas abiertas. Si bien el formato no es un formato de conversatorio, es un formato de conferencia, quiero invitarle a los participantes y a las participantes que estén con ánimos de interactuar, que por favor participen en el chat o abran su micrófono para preguntar las cosas que necesiten preguntar. Ok. El enfoque de la terapia de aceptación y compromiso para el consumo problemático de sustancias. Es distinto el enfoque para el consumo de sustancias que el enfoque para la depresión. ¿Es una nosología el consumo problemático de sustancias? Podríamos irnos a la página web de la Organización Mundial de la Salud y buscar en los manuales diagnósticos médicos
los CIEs, los DCMs, podríamos buscar. En la cultura popular, en los grupos de AA, en los grupos de NA, en la Basílica de Guadalupe, para hacer juramentos. Es una nosología, es una enfermedad del consumo de sustancias. ¿Cómo le llamamos? Trastorno por consumo de sustancias. ¡Bah! ¿Cuáles son los indicadores? Pues el comportamiento de las personas. O sea que estás hablando de que el comportamiento de las personas es un signo, es un síntoma o es un síndrome. Están enfermas, no pueden, les falla la voluntad. Ok. Bueno, en una cascarita de nuez, el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso para el uso problemático o el consumo problemático de sustancias, de entrada, desmitifica la noción de enfermedad de la misma forma que lo hace con cualquier otro problema conductual que traigan los consultantes a las sesiones en el contexto de la práctica clínica pública o privada. Es un poco engañoso el título de mi conferencia debido a que si bien quiero hablarles de cuáles son las especificidades de los patrones comportamentales de las personas que sufren, dado que en un momento de su desarrollo personal en la vida manifiestan verbalmente no poder cesar el uso de alguna sustancia pese a los intentos repetidos de hacerlo, que les está costando más tiempo, más dinero, más esfuerzo, más vida de lo que habían planeado originalmente, que cada vez más comportamientos están orientados hacia la búsqueda o el consumo o la parafernalia asociadas a alguna o algunas sustancias. ¿Para qué llamarles enfermos? Enfermo alcohólico, enfermo drogadicto. ¿Y qué diferencias hay con estas famosas adicciones comportamentales? ¿Sabían que todos los seres humanos, bajo la definición de adicción de los manuales diagnósticos médicos, somos adictos a la pantalla del celular? ¿Todos? Bueno, todos. Ustedes y yo, sí. ¿Puedes pasar 8 horas con tu celular apagado en la bolsa sin tocarlo? La respuesta es no, no puedes. Alguien dígame en el chat, yo sí puedo. Sigo esperando. Que en el chat, ¿quién puede pasar 8 horas a partir de este momento, 1:22 de la noche hasta las 9:22? Perdón, 1:22 de la tarde hasta las 9:22 de la noche. Les comparto un reto comportamental que no tiene ningún otro propósito que quizás hacer un ejercicio lógico de reducción al absurdo de la noción de enfermedad en relación con el consumo de sustancias o adicciones comportamentales como el uso del celular, el sexo, la comida. Yo puedo, lo hago en FDS. Gracias, Alirio, José. O sea, vendría desde una necesidad, claro. ¿Cuál? ¿La necesidad de entretenimiento o la necesidad de comunicación? Porque entonces mi reto sería borren todas las aplicaciones de entretenimiento del celular y vuélvalas a instalar dentro de 8 horas. Los leo. Los fines de semana dejo el celular y poco a poco yo me veo en la necesidad de escribir algo o ver el contenido en mis chats. De acuerdo. El punto aquí es lo arbitrario de la definición. Sí tiene algunas características. Pasar más tiempo en conductas relacionadas con la sustancia. Intentar dejarla y no poder. Descuidar otras esferas de la vida. Pero, ¿por qué llamarle enfermedad? ¿Ayuda o perjudica? Ok, ayuda en la comunicación entre problemas entre profesionales de la salud mental. ¿Sí? Tiene ansiedad, TAG, trastorno depresivo mayor, TOC, TLP, SUD, consumo problemático de sustancias o trastorno por uso de sustancias, Substance Use Disorder.
Entonces nos comunicamos, ok, hasta ahí todo bien, pero ofrece exactamente los mismos problemas que cualquier otro diagnóstico desde el enfoque de las psicoterapias contextuales, es decir, ACT, terapia basada en procesos, y terapia conductual basada en procesos. Amigos, no se dejen engañar, no existen más terapias contextuales, lean la filosofía. FAP todavía un poquito, porque nacieron juntas y dijeron vámonos en el mismo barquito, y por ahí estaba Linehan con DBT y tanto trabajo. Le dijeron, vente, ¿no te quieres integrar? Sí, hagamos una tercera ola. Pero en términos filosóficos, las terapias contextuales son ACT, PBT y PBBT. Las que están arraigadas en el contextualismo funcional de la ciencia contextual, de la ciencia conductual contextual, y en la teoría de los marcos relacionales. Si no tiene una aproximación a la conducta verbal humana, técnica, científica y filosófica, no es terapia contextual. No se dejen engañar porque la gente necesita dinero. Que le llamen como se llama, no como no se llama. De regreso a la aproximación que desmitifica estos diagnósticos, estas enfermedades mentales. ¿Cuáles son los signos y síntomas de estos síndromes? Los mismos, el comportamiento. Y si yo confundo signos y síntomas, voy a tener imprecisiones en la definición de la nosología específica que estoy estudiando. Entonces, toda esta introducción para decir la noción de enfermedad mental, y lo mismo aplica para el consumo problemático de sustancias, sobra. No es foco de estudio, no es foco de trabajo y no es guía de trabajo para la psicoterapia de aceptación y compromiso. Hablando en específico de patrones comportamentales que tengan relación con el consumo de sustancia, vamos a ver cuál es su topografía, cómo se miran, pero también vamos a ver que todas las funciones del comportamiento están regidas por principios conductuales básicos, estudiados, trabajados, revisados, experimentados desde hace mucho tiempo. Entonces, hablo de patrones de comportamiento, no de enfermedades. ¿Cuál es ahora sí un patrón de comportamiento? Permítanme definir un patrón de comportamiento. Una serie de acciones que lleva a cabo un individuo en su contexto con un propósito. Y desde la perspectiva de la teoría de la conducta y de la ciencia conductual contextual, la conducta tiene fundamentalmente dos funciones. Acercarse a algo que parece importante o valioso o que aporta para la supervivencia del individuo, o alejarse de algo que parezca nocivo, peligroso o definitivamente que no aporte nada de valor para la supervivencia del individuo. Esas son las dos funciones del comportamiento. ¿Qué pasa con la ciencia conductual contextual y con sus desarrollos tecnológicos en forma de psicoterapia como lo es ACT? Que nos importa más la función que el contenido o la forma del comportamiento. Y si yo le llamo enfermedad al consumo de sustancias o a cualquier otro patrón de comportamiento que traiga sufrimiento a las personas, voy a estar cometiendo un pecado capital. No estoy hablando en términos funcionales, estoy hablando en términos topográficos de signos y síntomas. Entonces, en el enfoque de ACT y de las terapias contextuales, nos ponemos los lentes o la perspectiva de la lectura o el análisis funcional de las conductas de relevancia clínica que ocurren solo y únicamente durante la sesión. Van a decir, oye, ¿cómo que solo y únicamente durante la sesión? ¿A poco es durante la sesión que las personas consumen sustancias, etcétera? No. Pero incluso cuando nos narran cosas de lo que les pasó hace un año, hace 6 meses, hace una semana o hace 2 horas, es conducta verbal que está ocurriendo en la sala de sesión con la que estoy trabajando. No estoy trabajando con el pasado de la persona, ni con su futuro y sus metas. Estoy trabajando siempre con el presente de la persona. El cambio clínico, la interacción clínica, se desenvuelven siempre en el momento presente, aun si el terapeuta y o él o la paciente no están presentes. Todo lo que ocurre siempre es en presente. ¿Okay?
Entonces tenemos patrones de comportamiento y vamos a voltearlos a ver desde la perspectiva funcional, no desde la perspectiva topográfica o nosológica. Porque partimos de un supuesto básico que tiene mucho sustento teórico y empírico. El supuesto básico de que la conducta de los seres vivos, y en particular que la conducta de los seres humanos, se rige por principios básicos. Skinner decía: observar, describir, explicar, predecir y controlar el comportamiento de las especies. La perspectiva del contextualismo funcional solamente tuvo la sutileza de hacer una mínima variación en toda la perspectiva del conductismo de Skinner, que se puede resumir en un intercambio de palabras. Vamos a quitar la palabra control y vamos a poner la palabra influencia. ¡Listo! Observar, describir, explicar, predecir e influir en el comportamiento humano. Toda la parte que tiene que ver con la influencia es la tecnología terapéutica que hoy se conoce como ACT o como cualquiera de sus futuras variaciones. Estos principios generales que rigen el comportamiento de las personas, suponemos, supuestos básicos, están en vigencia todo el tiempo, como una ley natural. Si bien la aproximación es cuestionable, podemos encontrar leyes naturales, universales, que gobiernen y rijan el comportamiento de los seres vivos. Suponemos que sí. Por eso les digo supuesto básico, no lo voy a cuestionar. Hay otros espacios afuera de la ciencia conductual contextual y afuera del conductismo radical y adentro también incluso, que permitirían cuestionar esto. Yo no lo voy a cuestionar. Es un punto de partida. La conducta de los seres humanos tiene principios básicos que la rigen. ¿Cuáles son estos principios generales del comportamiento? Es el principio evolutivo de que la conducta es moldeada por sus consecuencias en un contexto determinado. Que todas las cosas que las personas hacemos tienen un propósito orientado por su historia de vida. Esos son los principios básicos del comportamiento. Y necesitamos ver que hay procesos ocurriendo todo el tiempo y también resultados que devienen de nuestra intervención y de la interacción directa de la persona con su mundo, con o sin nosotros. De hecho, eso es lo que hace que un patrón de comportamiento, aun si es nocivo o dañino, no se extinga, que obtiene ciertos resultados que para la persona parece ser importante o valiosos en su contexto. Entonces, esta es la perspectiva del contextualismo funcional. Vamos a voltear a ver qué función tiene. Estoy leyendo los mensajes. La definición de enfermedad es de porque posee un signos y síntomas y por lo tanto diagnóstico y pronóstico. Yo entre semana debo tenerlo encendido más por mi empleo, ¿ok? Buen punto, porque si vamos a una necesidad de carencia emocional y no de comunicación, ¿ok? Adelanten bien sus comentarios al ponente. Es que les quiero hacer una pregunta. La perspectiva del contextualismo funcional entonces nos dice, vamos a priorizar función versus contenido. Vamos a voltear a ver patrones de comportamiento. Cómo se desenvuelven. Y yo les digo, todo el comportamiento tiene una función que es consolidada en la historia de aprendizaje del individuo en el mundo. Aprendes que cuando picas el botón del refresco y la máquina está prendida, sale el refresco si le metes la moneda, que si no le metes la moneda no sale el refresco, que si no está prendida no sale el refresco y que si no le picas el botón no sale el refresco. Por lo tanto, la próxima vez que tengas sed en presencia de monedas y de una máquina prendida de refresco, es probable que metas la moneda, piques el botón y te tomes el refresco. Esos son patrones de comportamiento. Siempre están orientados por pistas contextuales, tanto afuera como adentro.
Una pista contextual en el ejemplo que les acabo de dar es esto que le llamo sed. Tengo sed, es mi pista contextual interna del cuerpo. Y la pista contextual externa es la máquina de refrescos conectada. Entonces, les quería hacer una pregunta. Si esta es la perspectiva funcional, ¿cuál es el motivo por el cual una conducta que puede estarle haciendo claro daño a una persona se sostiene? ¿Qué le da sostén a un patrón de comportamiento que lastima la vida física de una persona? Autolesión, consumo de sustancias, conductas de alto riesgo, etc. Quiero ver si alguien está escuchando algo de lo que digo. ¿Por qué se sostienen? Inmediatez, placer inmediato. Placer. O es otra forma de verlo. ¿Placer o qué? Ganancias secundarias, necesidad, alivio. Aquí la palabra que yo estoy buscando es la palabra alivio. O sea, incluso cuando dicen, por ejemplo, las personas, es que yo no consumo porque estoy triste o porque me siento mal, yo consumo solo cuando estoy feliz. Y es bien complicado para los que trabajamos o hemos trabajado con personas que consumen sustancias, entrarle por ahí. Como si te pusiera su sistema verbal de defensas un muro. Yo no lo hago porque estoy mal, yo lo hago porque estoy bien y me gusta y me potencia lo bueno. Ahorita que leí excitación. Pues sí, pero ¿qué de malo tiene tu felicidad que cuando la sientes te exige más? ¿Será que te sientes insuficiente como persona? No sé, no sé, pregunto. Porque lo que le da sostén a estos patrones de comportamiento, muchas gracias por las respuestas, es un sistema de reforzamiento negativo. Me estoy quitando algo que me duele de encima y eso en ACT se le llama el patrón de evitación experiencial. Evitar experiencias que nos generan malestar, incomodidad, dolor. A como dé lugar. Y el tema es que el mapa de navegación de nuestra vida, cuando incurrimos mucho en comportamientos de evitación de experiencias que cuando hacemos nos da alivio, ¡ay! Ya nos di la conferencia. Uf. Eran 11:20 y tembló. En algún momento me casé, ¡ay! Ya no me tocó dar la conferencia, qué alivio. Eso es reforzamiento negativo. Me quitaron algo que me estaba ejerciendo presión en algún sentimiento, en alguna experiencia. Evito la experiencia, ese es el corazón del trabajo de ACT. No estás rota, no estás enferma, no eres drogadicta, no eres estúpida, no eres un mal ser humano. Estás atascada en un patrón de comportamiento que ni siquiera tienes bien detectado, porque estas ganancias secundarias, aliviar culpas, etc., es una experiencia emocional tan fuerte que el mapa de navegación por el cual te estás orientando en la vida tiene como brújula central la búsqueda de alivio, y eso te va a dar en la torre a cualquier plan, proyecto, valor, meta, propósito que tengas, porque si en cualquier momento de tu recorrido hacia algo importante o valioso sientes tantita tensión o presión interna, como tu mapa de navegación te dice, alivíate, vas a romper tu plan a la mitad, porque la prioridad número 1 de tu vida es sentir alivio. ¿Cuándo sientes alivio? Cuando te sientes tensa o presionada y escapas. Esa es la evitación experiencial. Y entonces se vuelve relevante porque la aproximación inicial de ACT para el trastorno de consumo de sustancias o para el uso problemático de sustancias es desmitificar, antes que nada, que se trate de una enfermedad o una rotura o un defecto esencial del carácter de las personas. Es un patrón de atasque. Cuando acabe la terapia, yo nunca les planteo a mis pacientes que el objetivo de la terapia es la abstinencia. Cuando llegan en abstinencia, les digo, sigue tu plan. Cuando llegan con no abstinencia, digo, hagamos un plan. No les digo, cuando acabe esta terapia ya no vas a volver a consumir en tu vida. Al contrario, muchos aprenden a consumir
Y estoy hablando incluso de sustancias ilegales, ya sé, ética, esto no lo dije. Todos dejan de consumir y los que consumen sustancias ilegales se van a la cárcel. No, no buscamos perfección, buscamos que funcione. Y la perfección nunca funciona, lo saben, lo sé. No sirve. ¿Vas a consumir 0 gramos de 0 sustancia para toda la vida? No sirve, o sea, sí está bien padre el ideal, pero no sirve. Carajo, 2%, 3% de efectividad de los tratamientos tradicionales. ¿Qué les parece si mejor movemos el objetivo? Parece ser que le estamos tirando a un blanco que no existe. ¿Qué les parece si lo dejamos de llamar enfermedad? Y volteamos a ver cuáles son los principios básicos del comportamiento que están gobernando estos patrones tan destructivos de conducta de las personas. Y les dejamos de decir que si lo vuelven a hacer va a significar que son malas personas y los vamos a encerrar y tal. Y les decimos, no hay bronca, tiene una función, te está aliviando de un dolor muy viejo que ni conoces, lo tienes tapadísimo. Entonces entramos en la perspectiva de ACT, un proceso que se llama desesperanza creativa, que es justo el ejercicio técnico de hacerle ver a una persona de manera compasiva pero directa cuál es el patrón de conducta de atasque que lo está haciendo sufrir y cómo lo está alimentando en tiempo real todo el día, todos los días. Aunque ahí en sesión no esté consumiendo, hay algo del patrón de atasque que se va a manifestar clínicamente en sesión. Lo primero que hago es decirle, no estás enfermo, no estás roto, estás atascado. Y buscamos que la persona diga, es verdad, me siento atascada. Una vez que le digo, no estás roto, no estás enfermo, estás atascado, y la persona dice, es verdad, me siento atascada, ahí empieza la terapia. Porque si yo les digo ahorita a cualquiera de ustedes, ¿te sientes atascado en algo? Su sistema verbal de protección y de funcionamiento cotidiano, lo primero que va a hacer, porque siempre está activo en piloto automático, no siempre, no todos, pero es lo común, les va a decir en nada. No, ahorita nada. O les va a decir en todo. No va a haber grises. ¿Sí? Entonces, una vez que la persona en terapia dice, me siento atascada, empezamos a trabajar. Decimos, ok, vamos a ver qué es lo que haces que te está atascando. Cuando hablamos de aceptación, en terapia de aceptación y compromiso, lo primero que necesitamos determinar como profesionales de la salud mental, que en este enfoque es, ¿qué es exactamente lo que esta persona está evitando experimentar? ¿Y qué es exactamente lo que esta persona le beneficiaría para salir del atasque? Aceptar. ¿Qué está evitando y qué tendría que aceptar? Definirlo. Y en todos los casos clínicos, la propuesta es que los atasques están muy anclados en ideas o conceptos del yo fijos, rígidos, autoconceptualizaciones que tenemos, autoconceptualizaciones que todos los seres humanos verbales tienen, que te hacen sentir incapaz, sin valor, invisible, inexistente, mediocre. Dentro de todos esos autoconceptos hay mucho dolor. Lo que está interesante es que el autoconcepto es un fenómeno del pensamiento verbal y el dolor del que hablo es un fenómeno de la experiencia emocional del cuerpo. El tema es cómo los asocia la cabeza y cómo dice la cabeza que para apagar este dolor hay que hacer A, B, C y D, porque tener este dolor significa que nunca voy a valer nada o que siempre voy a ser invisible o qué tal. Y vivimos bajo un engaño. Uno, porque ¿de dónde salió la premisa de que no valgo? De nuestra historia de vida, pérdidas, interacciones verbales desagradables, golpes, traumas, etc. De ahí salió, pero ahora me la creo y es mía, no valgo nada. Dos, ¿por qué te mueves desde ella? ¿Qué tal si te dejas de mover desde la idea no valgo nada? Claro que todo esto tiene técnica, no se llega así de buenas a primeras. Lo que estoy diciendo es que se trata de un yo conceptualizado
que duele mucho y que busca como mecanismo de evitación de ese dolor pensar, distraerse, hacer cosas o consumir sustancias. Pero a final de cuentas el proceso es el mismo. Hay una experiencia dolorosa que una persona está evitando a través de un patrón de comportamientos. Puede ser un patrón de comportamientos de limpieza excesiva, de vigorexia, de comer mucho, de no comer nada, de consumir sustancias o de ver la televisión, de masturbarse o de trabajar todo el día, todos los días. El proceso es el mismo. ¿Cómo se aborda y cuál es la aportación que puede hacer ACT a este tema tan complejo? Se aborda no como una enfermedad, sino como un patrón problemático que se aprendió porque de hecho tenía sentido para dejar de sentir algo horrible, pero que ahora, si ese algo horrible que se siente no se apaga ni con todas las sustancias del mundo, quizás haya otra opción en vivir sintiéndolo, en aprender a contactarlo y dejarse guiar incluso por lo que ocurre cuando no tengo la urgencia perpetua de aliviarme cada minuto que me siento mal. Es muy probable que logre hacer más cosas. Piensen en algún día que estuvieran muy aburridas o aburridos y no tuvieran nada que hacer y de la nada una luz de creatividad, una luz de acción o una luz de paz y descanso les haya llegado. Entonces, ¿cuál es la aportación? La aportación es que el objetivo del trabajo con las personas que consumen sustancia no es la abstinencia, que se trabaja no desde una enfermedad, sino de patrones conductuales, que se abordan desde principios básicos del comportamiento verbal y no verbal. Al final de cuentas, creo que todas estas experiencias dolorosas que las personas vamos acumulando a lo largo de la vida se van manifestando, esto es una metáfora, en la forma de ecos, recuerdos, memorias, como si en la cabeza es metáfora hubiera una cámara de ecos. Cuando me dijeron tonto, cuando me dijeron inútil, cuando dijeron que qué buen abanderado era en la escolta, todo eso nos deja ecos de quién somos porque al ser humano le importa mucho todo el tiempo saber quién es. Pero cuando te dejas de preguntar quién eres y te pones a vivir la vida que estás viviendo de hecho, todas estas cosas, distracciones, consumo de sustancias, etcétera, empiezan a disminuir en necesidad. Ya no hay un miedo o un dolor que apagar porque ya lo reconocí, ya lo identifiqué y ya puedo convivir con él. No quiere decir que me guste o que lo disfrute. Quiere decir que entendí que intentar eliminarlo solo lo va a inflamar más. Entonces, la aproximación y la aportación de ACT al trabajo con personas que tienen algún problema consumiendo sustancias, más allá de su control conductual, es que no se les estigmatiza, que no se les da una meta fija basada en un protocolo, sino que ellos mismos van desarrollando sus metas en función de lo que es valioso para ellos y que no se busca la abstinencia, se busca dejar el juicio y la crítica alrededor de la conducta, lo cual paradójicamente hace que la conducta normalmente disminuya o desaparezca. Quiero agradecerles mucho y me gustaría saber si tienen alguna duda o comentario para poder dar espacio a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por esta espléndida disertación, maestro Tomás Castillo. Y aprovechando la gentil invitación que nos hace, me permito hacerla extensiva a nuestra audiencia para que si alguien de los que han compartido algunos comentarios en el chat quisiera plantear específicamente alguna duda o ampliar alguna aportación, puedan escribirlo para que podamos darle lectura. A ver, por aquí ya tenemos... Sí, hay una de Ulises. Adelante, adelante, maestro. Gracias, muchas gracias, Martín. Ulises pregunta, el riesgo pienso que sea el que el paciente pueda decir, el fin no es el abandono del consumo, sino aprender a consumir. ¿Qué acaso no lo han intentado ya? Claro, pero fíjense cómo se nos desvió otra vez la mirada. Implícita en tu pregunta, Ulises, está un objetivo. Y yo les estoy diciendo que el objetivo, cuando trabajamos con ACT, el tema del consumo problemático de sustancias, es no poner nada que tenga que ver con consumir o no consumir con objetivo. Porque aquí el paciente me estaría diciendo, tengo que aprender a consumir, ese es mi objetivo. No. Yo te puedo ayudar a que aprendas a sentir tus sentimientos de una forma en que nunca los hayas sentido. A que veamos cuál es exactamente la función que tiene el consumo de sustancias para ti, en qué momento, día, ocasión, lugar, qué estás sintiendo, qué estás pensando cuando lo haces.
Y entonces si le aprendes a hacer espacio a esos sentimientos que la droga o la sustancia te está ayudando a apaciguar, si tú los puedes sentir sin la necesidad de ese fármaco, porque es un fármaco, de ese químico, entonces quizás tu cuerpo te deje de pedir esa sustancia porque ya sabes que no la necesitas urgentemente, que en realidad estabas escapando de algo que creías que te iba a hacer daño, que era tu sentimiento, y los sentimientos son inofensivos, no te va a hacer daño, pero eso requiere todo un trabajo terapéutico. Sí, todos, la mayoría lo han intentado ya, por eso yo no meto nada que tenga que ver. El objetivo es consumir o no consumir, no. El objetivo es que conozcas qué sientes y por qué te da tanto miedo sentirlo. El siguiente objetivo es que te atrevas a sentirlo y el último objetivo es que vivas sintiéndolo cuando lo sientes. La droga se va a volver secundaria. No la estoy metiendo, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa. Por favor, a todos los participantes que estén escuchando esta conferencia les pido de corazón que no piensen en un elefante rosa, que se imaginen que viene la peor atrocidad y calamidad del universo si piensan en un elefante rosa. Ya perdimos todos en este momento al nombrarlo y decirlo tanto. No pienses en consumir, no pienses en la sustancia, la tienes que dejar, la vas a controlar, no la vas a consumir como antes, vas a regular el consumo, vas a consumir solamente 2 veces a la semana, 2 veces al mes, 2 veces al año, la sustancia. No queríamos que la persona viviera su vida no alrededor de la sustancia y llegan a terapia que estemos hablando toda la sesión de la sustancia y si hablamos de otra cosa que te importe más. Si hablamos de todas las cosas que añoras, que son el motivo real por el cual estás consumiendo, ¿qué te parece? Va. Es decir, la conversación terapéutica en ACT no gira en torno al consumo de sustancia. No es que se barra abajo de una alfombra, no es que no se toque nunca. Se habla como cualquier otro comportamiento, como el del dormir, como el del beber agua, como el del ir al baño, como el de entretenerse, como cualquier otro comportamiento que tiene una función en la vida de la persona. Gracias a ti, muy buena pregunta, Ulises. Elizabeth dice, ¿sería como validarse a su malestar o a su dolor? Sí, o sea, es darle validez, porque de hecho la tiene coherencia histórica en la vida de la persona sentir dolor cuando alguien le dice la palabra no, sentir rechazo, cuando alguien le dice la palabra no, sentir rechazo tiene sentido y se valida. Aquí más que validar lo que estamos viendo es si la persona encuentra en esos momentos tan específicos de sentir malestar emocional otras posibilidades conductuales además de la vieja conocida de ir a consumir o a distraerse con la sustancia. Si puede permanecer en contacto con el dolor sin desconectarse de la realidad. Eso es lo que queremos saber. Sí lo validamos, pero para saber, ¿hay más opciones o no las hay? Porque lo que sientes es válido. Pero parece que solo puedes hacer una cosa cuando te sientes así y en realidad yo creo que puedes hacer 1000. Angélica Posada. Creo que en caso de que esto pase se seguiría orientando al consultante en el tratamiento hasta lograr que éste reconozca y acepte. ¿Ok? La prohibición lo hace peor. El objetivo sería reconocer esas necesidades y sentimientos. Más ACT, terapia racional emotiva más ACT. No es terapia racional emotiva, tampoco es terapia de esquemas. Es el enfoque en el yo contextualizado o en el yo como contexto de la ciencia conductual contextual. No son esquemas, son cómo se forma nuestra identidad con palabras, pero esto es dinámico, no es fijo. Muy ameno y muy claro, gracias por compartir con nosotros, a ti, Angélica, y a todos. Maestro, tenemos 4 minutos. Ok, ya. Listo. Entonces, pues les agradezco muchísimo. Con esto nos despedimos y pues quiero agradecerte otra vez, Martín, a Humberto Villa, a todos por la invitación. Al contrario, maestro, Castillo Cabrera, muy claros los